Hola, hola, familias, amada iglesia. Ahí desde donde están, les envío un saludo, una bendición. Espero que ya todos estemos listos, ya hay, ¿verdad? Preparados, bien bañaditos, bien perfumados para poder oír la palabra. Ya adoramos al Dios Todopoderoso y ahora viene el tiempo de poder oír el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que tener hambre de la palabra. Alguien decía que alguien puede dar la mejor palabra, pero que si no hay hambre en el corazón no sirve de nada. Y alguien puede dar una palabra muy sencilla, y si hay hambre en el corazón, entonces la palabra va a ser de gran bendición. En el libro de Proverbios dice que el saciado menosprecia la miel, pero que al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Entonces vamos a disponer nuestro tiempo y nuestro corazón, ¿verdad? Ahí con reverencia. Ya tiene que tener su Biblia, su libreta, su pluma y también la cena del Señor, ¿verdad? Para que podamos participar al final. Y bueno, quisiera orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Espíritu de Dios y que Él pueda ayudarnos, ¿verdad? En este tiempo para poder, que me ayude a mí a poder compartir la palabra y que le ayude a usted a poder recibirla, que abra el corazón para que la palabra pueda tener un efecto poderoso en sus vidas. Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de estar aquí. Tú nos has ayudado, Señor, nos has guardado, nos has protegido. Espero que cada uno de mis hermanos, cada familia, Señor, que está reunida en su casa para oír la palabra, esté en bendición, Padre, y todos aquellos que puedan estar viendo, Señor, esta transmisión, que tu palabra pueda llegar con poder y con autoridad a sus vidas. Señor, quiero que tú uses mi vida. Señor, me declaro incompetente para poder hacer las cosas solo. Necesito de ti, Señor, de tu ayuda, de tu gracia. Derrámala sobre mi vida, Señor, y que la palabra hoy pueda ser de gran bendición. Bendice a mis hermanos, abre el corazón de cada familia, Padre, que pueda estar oyendo esta palabra y que sea de gran bendición para ellos, que nos lleve a un crecimiento, a una madurez, Señor, que nos des herramientas para enfrentar estos tiempos difíciles, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero continuar con estos temas que hemos estado hablando. Hace 8 días hablábamos un poco sobre la prueba y la tentación y veíamos que la prueba y la tentación son cosas diferentes y que seamos quienes seamos, vamos a pasar por pruebas y vamos a pasar por tentaciones. Y también veíamos la diferencia entre una prueba y una tentación. Veíamos que la prueba viene de parte de Dios. La Biblia habla donde el Señor prueba al justo, prueba a su pueblo, pero también habla donde el enemigo tienta, ¿verdad? O sea, hay una diferencia. La prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Cuando respondemos con obediencia, la prueba va a traer una gran bendición a nuestras vidas. Y si no respondemos con obediencia, se puede volver una tentación. Y por el contrario, la tentación, podemos ver que el diablo la usa para poder sacar lo peor de nosotros. La tentación viene con todo el propósito de movernos a desobedecer, de movernos a salirnos de la voluntad de Dios para poder traer consecuencias en nuestra vida. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice, y ni él tienta a nadie. Entonces podemos ver que la tentación no proviene de Dios, la tentación proviene del diablo. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 1 dice: entonces Jesús el Señor, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora vemos que tanto la tentación como la prueba son reales en nuestra vida, aunque viene de diferentes fuentes. Podemos ver que tienen un mismo propósito, quizás en alguna manera, evidenciar, ¿verdad? Evidenciar lo que usted y yo en realidad somos. Usted y yo podemos mostrar una apariencia cuando todo está bien, podemos mostrarnos, ¿verdad? Amables, podemos mostrarnos espirituales, podemos mostrarnos de muchas maneras, ¿verdad? Buenas, pero la realidad es que Dios permite la prueba para que en medio de la prueba usted y yo
podamos entender y podamos ver y se nos pueda revelar y podamos revelar lo que en realidad hay en nuestra vida, lo que en realidad hay en nuestro corazón. Hace algún tiempo leía en el TCD sobre una obra que se transmitió mucho ahí en Europa y trataba sobre un actor que entraba al escenario y era un actor que tenía una máscara, venía todo disfrazado y dice que él empezaba a actuar, a hacer su parte en la actuación, empezaba a hacer ciertos malabares, su participación, ¿verdad? Por decirlo así. Y dice que en un momento, ¿verdad? De la obra, a la gente cuando entraba al teatro le habían dado una fruta, un plátano, y dice que había una instrucción a la gente que en determinado tiempo o en determinado momento de la obra, ellos tenían que lanzar la fruta al escenario. Y dice que cuando el hombre estaba metido, ¿verdad? O el actor estaba metido, estaba tan concentrado haciendo su obra, de repente llegaba el momento donde la gente tenía que aventar la fruta y dice que avientan la fruta, avientan los plátanos al escenario y en ese momento cuando los plátanos caen, el actor al ver la fruta, los plátanos, se quita la máscara y se abalanza, ¿verdad? Sobre los plátanos y se los empieza a comer y es cuando la gente se da cuenta que no era una persona, sino era un chimpancé. O sea, toda la gente veía al actor y pensaba que era una persona, pensaba que era un hombre, un actor que estaba haciendo la representación, pero cuando se lanzaba la fruta se evidenciaba, ¿verdad? O sea, fíjese, un plátano lograba evidenciar la realidad de lo que era ese actor que estaba ahí. El plátano le reveló que era un chimpancé. Y yo creo que en nuestra vida hay algo que revela también lo que hay en nosotros y lo que hay en nuestro corazón, y son las pruebas. Son las pruebas y las tentaciones. Las pruebas y las tentaciones van a revelar lo que en realidad hay en nuestra vida. Así como ese plátano reveló lo que en realidad era ese actor, las pruebas y las tentaciones van a revelar lo que usted y yo somos. Ahora, las pruebas hemos visto que son inevitables. No vamos a poder evitar la prueba. Dios prueba a los creyentes y a los no creyentes porque es una manera en la que Él puede de alguna manera evidenciar, ¿verdad? Como vemos lo que hay en nuestros corazones. Hay varios puntos que quizá los veamos la otra semana, si Dios quiere, sobre los propósitos de la prueba, los propósitos de la tentación. Hoy quiero hablar un poco sobre la tentación en el desierto, ¿verdad? O sea, el desierto es como una prueba. En el desierto el Señor Jesús fue tentado y vamos a ver el ejemplo de cómo el Señor pudo salir de esa prueba, ¿verdad? En victoria. Mire, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí lo primero que marca el apóstol Pedro es que usted y yo no tenemos que sorprendernos de la prueba. O sea, las pruebas son inevitables, las pruebas tienen que venir a nuestra vida. Más bien, usted y yo tenemos que preocuparnos o nos tiene que extrañar que ninguna prueba venga a nuestra vida. Cuando usted y yo caminamos en los caminos de Dios, lo más seguro es que van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir dificultades a nuestra vida. Ahora, mire, la prueba no es un castigo de Dios. Al contrario, o sea, la prueba es una evidencia de que usted y yo estamos caminando firmes en los caminos de Dios. No es un castigo porque un castigo podría ser cuando alguien está haciendo algo indebido y viene y se le reprende y se le castiga. Pero mire, la prueba muchas veces puede venir a nuestra vida por lo regular cuando más firmes estamos caminando en los caminos de Dios, cuando más estamos comprometidos con las cosas de Dios. Usted puede ver la gente la más comprometida con el reino, la gente más radical en su manera de vivir en el reino de Dios, por lo regular es la gente más perseguida, la más atacada, la que más tribulaciones pasa. Cuando hay gente que no publica y que no evidencia que viene a una iglesia, que se convirtió a Cristo, por lo regular esa gente no es perseguida y no es criticada. O sea, aquí es donde usted y yo podemos ver que la prueba no es un castigo, porque si fuera un castigo vendría cuando estamos haciendo las cosas mal, pero no, la prueba viene aunque usted y yo estemos haciendo las cosas bien, las cosas con excelencia,
porque Dios quiere purificar. La prueba trae purificación a nuestras vidas. Ahora mire, el punto aquí es que la prueba en sí no es quizás de lo que usted y yo tenemos que preocuparnos. Lo que más nos debe preocupar es cómo usted y yo respondemos a las pruebas, respondemos a las tribulaciones y respondemos a las tentaciones. Alguien puede pasar la misma prueba en el tiempo que nosotros llevamos, ¿verdad? Ya de conocer la palabra, ya llevamos 20 años prácticamente de conocer la palabra de Dios, ya llevamos ya vamos para 10 años de estar pastoreando y hemos visto cómo las pruebas llegan, ¿verdad? En cualquier momento y le viene a un cristiano que camina en bendición, a un cristiano que camina en fidelidad, tanto a un cristiano que no camina quizás en mucho compromiso. Pero lo que hemos notado es que el problema no es la prueba, sino cómo se reacciona, cómo reaccionamos ante la prueba que viene a nuestras vidas. Hay gente que puede pasar por una prueba. Veíamos que la tentación por lo regular viene, algunas veces el enemigo tira el anzuelo para poder atraparnos, para poder seducirnos, y puede que no caigamos, y si no caemos lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer hasta que pueda lograr algo en nuestras vidas. Pero la prueba no, la prueba es a la medida. O sea, la prueba, Dios sabe dónde usted y yo tenemos que ser purificados, y el Dios de los cielos va a enviar una prueba con el propósito de purificarnos y el propósito de bendecirnos. Pero podemos ver que alguien puede pasar por la misma prueba. Hay gente que puede pasar por una prueba difícil en su vida y esa prueba le puede bendecir, le purifica, le bendice. Pero hay gente igual en la iglesia que pasa por la misma prueba y en lugar de que esa prueba le bendiga, le puede destruir, lo lleva a pecar y lo lleva a salirse de la voluntad de Dios. Entonces, de lo que usted y yo tenemos que preocuparnos no es de la prueba que va a venir, porque es inevitable. O sea, quisiéramos que nunca nos viniera una prueba, pero no. Las pruebas van a venir, las pruebas son necesarias en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito de llevarnos a una bendición. Pero aquí el punto es que usted y yo tenemos que enfrentar la prueba con sabiduría. No podemos enfrentar una prueba con desobediencia. O sea, la prueba va a evidenciar de alguna manera lo que hay en usted y lo que hay en mí. Va a evidenciar nuestro corazón y tenemos que cuidarnos mucho de la manera en la que reaccionamos. Una misma prueba puede ocasionar bendición en alguien y puede ocasionar destrucción en alguien, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos ante la prueba. Y quiero que veamos un pasaje en el libro de Josué, en el capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6. Vamos a ver esta prueba que enfrentó la nación de Israel. Y dice ahí en el capítulo 6 del libro de Josué, versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Dice, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con todos los varones de guerra, dice, yendo alrededor de la ciudad una vez, dice, y esto haréis por 6 días. Y vemos aquí que Dios le da la estrategia a Josué de cómo van a poder entrar y conquistar la nación de Israel. Le habla sobre rodear la ciudad. Y hemos hablado y hemos visto, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos recibido una enseñanza con respecto a la orden que Dios le da. Era una orden muy extraña, era una orden que quizás le costó trabajo a lo mejor a la nación de Israel obedecer. Pero mire, yo quiero que vea otra orden que les da. En el versículo 10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, dice, entonces gritaréis. Ahora, yo creo que esta instrucción es importante para nosotros, porque podemos ver que en un tiempo de necesidad, en un tiempo de prueba, ellos estaban a punto de entrar a una batalla, a punto de entrar a una guerra, y el Dios de los cielos sabe que en tiempo de necesidad, en tiempo de tribulación, en tiempo de crisis, quizás nuestra manera de hablar puede no ser la correcta,
podemos hablar mal, o sea, cuando vienen dificultades, cuando vienen necesidades, muchas veces usted y yo tenemos que cuidar lo que hablamos cuando viene una necesidad, cuando viene una prueba. En este tiempo usted oye y si usted ve las noticias, si usted ve todo lo que suben en el internet, hay muchos ataques hacia las autoridades, hacia el presidente, hacia los gobernantes. O sea, en tiempo de prueba se da mucho eso, ¿verdad? El poder criticar, el poder hablar, porque quizás somos así, ¿verdad? O sea, no medimos nuestra manera de hablar cuando hay una prueba y hay una necesidad. Y lamentablemente también en la iglesia, o sea, también en nosotros muchas veces puede surgir una situación así. Cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, muchas veces la gente es dada a criticar las decisiones de los pastores, las decisiones de los líderes. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que hablamos. No podemos permitirnos hablar y no podemos hablar a la ligera, porque podemos acarrear maldición a nuestra vida. Hace algún tiempo me gusta mucho esta enseñanza o esta situación que les voy a comentar, porque el día que yo la leí, el día que yo la vi, habló mucho a mi vida, porque usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración, tenemos que tener mucho cuidado con la crítica, con las palabras que hablamos cuando tenemos un problema, cuando estamos enfrentando alguna dificultad. Muchas veces nuestra lengua se puede ir, y la lengua puede producir mucho daño, puede producir daño hacia quien hablamos, hacia quien nos oye, pero lamentablemente también hacia nosotros. Podemos acarrearnos daño y podemos acarrearnos maldición. La información que yo veía hablaba acerca de las grullas, y dice que las grullas cuando vuelan son muy escandalosas. Y sí, yo busqué un poquito ahí en el internet un video sobre las grullas volando, y hacen un ruido, ¿verdad? O sea, hacen un ruido todo el tiempo que pasaron el video, 2-3 minutos, no dejaron de hacer ruido las grullas. Pero dicen que esto a veces es contraproducente contra ellas, porque cuando ellas van en vuelo y ellas van gritando y van haciendo el ruido peculiar que ellas hacen, están alertando y están atrayendo hacia ellos a sus depredadores. Y dicen que uno de sus depredadores es el águila. Cuando el águila puede estar a cierta distancia, pero el águila sabe que cuando pasen las grullas van a hacer tanto ruido, y eso las águilas saben dónde está la grulla, y pues se vuelven blanco fácil. O sea, ellas mismas con su graznido hacen que las águilas vengan hacia ellas. Y por eso yo creo que usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Podemos hablar palabras que pueden resultar contraproducentes para nosotros, así como ese animal. Pero mire, fíjese cómo es Dios. Dice que estas aves, cuando maduran, las grullas cuando maduran, dice que antes de volar, ellas toman una pequeña piedrecita en el pico para evitar hablar. Y yo creo que en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, usted y yo tenemos que tener cuidado de la manera en la que hablamos. Este animalito, cuando es joven, hace mucho ruido, pero cuando llega a un estado de madurez, sabe guardar silencio, porque pone una piedra en su pico para que le evite hablar. O sea, usted y yo, con nuestras palabras, podemos atraer bendición o podemos atraer calamidad. Por eso, cuando haya una prueba, cuando haya una dificultad, usted y yo tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Ahora, mire, otro ejemplo, antes de entrar a la tentación del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 5, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Dice, y la roca era Cristo. Pero fíjese que dice el versículo 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, dice, ¿dónde? En el desierto, murieron en el desierto. Ahora, si usted nota este pasaje, dice, usa la palabra todos. 5 veces usa la palabra todos. Y eso es lo que yo le decía. O sea, no importa la prueba, no importa la tentación, lo que importa es cómo reaccionamos, qué decisiones tomamos en medio de la prueba y qué decisiones tomamos en medio de la tribulación.
en medio de la tentación. Aquí dice que todos, o sea, toda la nación vio la nube cubriéndoles de día, ¿verdad? Cuando ellos avanzaban en el desierto, la nube les cubría en el día. Por la noche había una columna de fuego que les guiaba, que les alumbraba. Dice que todos habían pasado el mar en seco. Todos en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná que caía. Todos lo vieron, todos podían ver cómo sobrenaturalmente Dios les alimentaba. Dice que todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y dice que la roca espiritual era Cristo. O sea, ellos vieron todos esos milagros, vieron todas esas cosas sobrenaturales, todos. O sea, no había nadie que pudo haber dicho, es que yo no lo vi, a mí me lo platicaron solamente. No, dice que todos. Aquí en esta parte de 1 Corintios 10 está hablando de toda la nación. Ellos experimentaron todos esos milagros. Pero en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto, en la prueba. Por eso veíamos que depende, la bendición en nuestras vidas va a depender cómo reaccionamos en medio de la prueba. Ahorita que estamos pasando un desierto en este tiempo de esta enfermedad, el problema es real. Sabemos que el problema es real. Pero lo que va a determinar qué va a suceder con nosotros son las decisiones que tomemos en medio del desierto. Las reacciones que usted y yo tengamos en medio del desierto. Dice que en el desierto ellos pecaron. Habla de 5 pecados que ellos tuvieron. El primero dice que codiciaron. En el libro de Números capítulo 11 versículo 4 habla que ellos codiciaron la comida. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y la nación de Israel empezó a quejarse. Empezaron a anhelar la comida que habían dejado en Egipto, y dice que Dios les envía, ¿verdad? Codornices, de tal manera que hasta llega un momento de tanta carne que comieron, hasta se les salía por las narices, y le ponen un nombre ahí donde dice que Dios juzgó ahí a un pueblo codicioso. Entonces, la codicia en el desierto puede ser peligrosa en nuestras vidas. Después dice que idolatraron. En Éxodo 32:6 hicieron el becerro de oro. Moisés sube al monte a recibir la ley de parte de Dios, y cuando regresa se encuentra que Aarón, ¿verdad?, había sido un líder débil y dejó que la gente le presionara, y el mismo Aarón fabrica un becerro de oro que les causa también destrucción a la nación de Israel. El tercer pecado que cometieron dice que es la fornicación. Números capítulo 25 del versículo 1 al 18 habla de cómo dice que las moabitas los invitaban a las fiestas, los invitaban a sus sacrificios, y la nación de Israel iba, ¿verdad? Alguna vez veíamos cómo muchas veces la iglesia, cuando un familiar inconverso le invita a una fiesta, le invita a una reunión, vemos cómo la iglesia va a esas reuniones, se mezcla, está ahí oyendo y viendo todas las cosas que hacen en sus reuniones, la familia inconversa, pero ellos nunca logran llevar a su familia a un culto a la iglesia. No, o sea, es bien fácil que los inconversos logren arrastrar a la iglesia a sus cultos, a sus fiestas, pero ¿cómo es tan difícil para la iglesia el poder atraer a su familia inconversa a la iglesia, a las reuniones? Y eso fue un pecado que ellos cometieron. Se metieron con las moabitas y dice que murió una gran cantidad de gente. Fíjese, el cuarto pecado que habla, dice que tentaron al Señor. Números 21 del 1 al 6 dice que hablaron contra Moisés, y el Señor envía serpientes. Y cada persona que murmuró, ¿verdad?, que tentó más bien al Señor en ese tiempo en el desierto, dice que moría por la mordida de la serpiente. Fíjese, podemos tentar a Dios. El quinto pecado que cometieron dice que murmuraron. Números 16 del versículo 41 al 49 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. En la tentación contra el Señor dice que hablaron contra Dios y contra Moisés, pero en la murmuración murmuraron contra los líderes. Y en este pasaje dice
que cuando Moisés y Aarón vieron que el pueblo empezó a murmurar y empezaron a juzgar a Moisés y Aarón por la muerte de Coré, de Datán y Abiram y toda esa gente, dice que el Dios de los cielos se enoja. A Moisés le dice a Aarón que tomase un incensario, que tomase fuego del altar, incienso, y que se pusiese entre los vivos y los muertos, porque la mortandad ya había venido. No sabemos, no dice específicamente qué fue lo que sucedió, pero habla de una mortandad de gente, de 14,600 que murieron, ¿verdad? Por esa murmuración que hizo la nación de Israel. No dice qué tipo de plaga o de peste envió Dios. El chiste es que la murmuración atrajo eso. Entonces tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos en medio del desierto, en medio de la prueba. Podemos salir en bendición de una prueba o podemos quedar postrados en el desierto. El punto es que usted y yo no quedemos postrados en el desierto. En ese tiempo de cuarentena que usted y yo estamos ahorita, tenemos que salir victoriosos de este tiempo. No tenemos que, quizás en este tiempo, quizás mucha gente ya no va a regresar a la iglesia. Quizás mucha gente que está pasando por pruebas, por tribulaciones, por dificultades, quizás ya no regresa a la iglesia, quizás porque se decepcionó, porque se ofendió, o quizás porque murió porque no guardó, ¿verdad?, las instrucciones, enfermó y quizás murió. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que usted y yo podamos salir airosos de esta prueba? Hay un ejemplo, yo creo que es el más grande ejemplo de cómo atravesar el desierto. Y viene en el Evangelio de Mateo capítulo 4. El mejor ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer para atravesar el desierto, lo vemos en la vida del Señor Jesús. Y quiero que leamos ahí, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Vamos a ver la prueba del Señor en el desierto. Vamos a leer ahí, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así: entonces el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese, dice, para ser tentado por el diablo. Ahora, vemos aquí que fue el Espíritu el que llevó al Señor. No que el Espíritu tentó al Señor Jesús, sino que el Espíritu lo llevó. En el Evangelio de Marcos dice que fue el Espíritu le impulsó, ¿verdad?, a llevarlo al desierto. Yo creo que cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, eso es algo importante. Para poder atravesar el desierto, lo primero que usted y yo tenemos que tener es la llenura del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, la palabra lleno significa totalmente controlado. O sea, cuando habla de la llenura del Espíritu, habla de que usted y yo somos guiados, somos controlados, somos gobernados en todas las áreas por el Espíritu de Dios. Por eso la frase ¿cuánto tenemos del Espíritu? Yo creo que es más correcto decir cuánto el Espíritu tiene de nosotros. ¿Qué tanto el Espíritu gobierna nuestras vidas? ¿Qué tanto el Espíritu dirige nuestras vidas? Porque yo creo que si el Señor no hubiera sido lleno del Espíritu, quizás se hubiera resistido a poder ir al desierto. Porque a veces nosotros somos dados a que cuando se trata de una bendición estamos puestos, pero cuando se trata de un sacrificio, cuando se trata de hacer algo que puede costarnos, ¿verdad?, nuestra comodidad, que puede costarnos dinero, que puede costarnos algo en nuestras vidas, muchas veces no oímos la voz del Espíritu Santo. Pero el Señor estaba lleno del Espíritu de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto para enfrentar la prueba, para enfrentar la tentación. Y vemos que al menos para nosotros, si no somos llenos del Espíritu de Dios, no vamos a poder soportar la tentación. Mire, el Señor Jesús enfrentó la tentación en las circunstancias más adversas, en las más difíciles, en las más complicadas. Alguien comparaba la tentación que tiene el Señor Jesús con la tentación que en el huerto del Edén, y hacían la comparación porque decían que Adán y Eva fueron tentados en el jardín del Edén. Ellos tenían todas las ventajas, era un lugar
lleno de bendición, lleno de provisión. O sea, no había nada malo en ese lugar. Pero dice que el Señor Jesús estaba en el desierto. Dicen que ese desierto donde el Señor pasó la prueba era un lugar inhóspito. La mayoría sabemos que en el desierto los climas son muy extremos. Cuando hay sol, cuando hay calor, el calor es extremo, y cuando hay frío, el frío es extremo. O sea, estaba en las peores condiciones el Señor, pero Él atravesó esa prueba en bendición. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu. Cuando en la carta a los Efesios 5 dice que seamos llenos del Espíritu, no habla de ser llenos una vez y ya no, habla de algo continuo. Habla de algo constante, de una relación constante de nosotros con el Espíritu de Dios. Si no hay una relación constante de nosotros con el Espíritu Santo, podemos perder la llenura, y en medio de la prueba y en medio de la tribulación vamos a hablar, vamos a pecar, vamos a murmurar, vamos a cometer los pecados que la nación de Israel cometió, y podemos quedar postrados en el desierto. Por eso usted y yo tenemos que, lo primero que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Por eso, uno de los primeros actos que la gente hace cuando se convierte a Cristo, el primer acto tiene que bautizarse. La Biblia dice que cuando el Señor fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, y dice que posó sobre él. El primer acto de obediencia de alguien que se convierte a Cristo es el bautismo. El bautizarse. Y ahí tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo venga y pueda llenar nuestras vidas. Ahora mire, para que una prueba sea prueba, tiene que ser real. Y para que una tentación sea tentación, tiene que ser real. Aquí hay una controversia entre si el Señor podía ser tentado o no podía ser tentado. Sabemos que el Señor era 100% Dios y era 100% hombre. El Señor solamente podía ser tentado en su humanidad, pero Él no podía ser tentado en su divinidad, porque la divinidad, la mayor característica de nuestro Dios es su santidad, es ser santo. La tentación no puede penetrar la santidad del Dios Todopoderoso, pero el Señor Jesús era 100% hombre. Entonces la prueba y la tentación eran real para Él. Eran real. Mire, nuestro mayor ejemplo de obediencia, nuestro mayor ejemplo de santidad, nuestro mayor ejemplo de compromiso, o sea, el mayor ejemplo de amor, lo podemos encontrar en Jesús. Él es nuestro ejemplo. O sea, el propósito, la meta de nosotros es poder llegar a ser como el Señor, o perseguir el poder llegar a ser como el Señor Jesús. Pero mire, hay gente que cuando usted le cuestiona sobre pecados que constantemente le vienen a su vida, algunas veces le ponemos el ejemplo del Señor Jesús. Dice, ay, es que yo no soy Jesús, yo soy humano y yo tengo debilidades y por eso caigo. Y muchas veces ese es un problema al pensar que el Señor Jesús no podía haber caído en una tentación. Yo creo que Él sí podía haber caído en la tentación, y Él nos demostró que el hombre puede de alguna manera superar la tentación. O sea, esa gente que dice es que la tentación es imposible de pasar, claro que no, se puede pasar la tentación porque Él la pasó. Él era 100% hombre. Él no usó su poder de Dios para poder pasar la tentación. Él usó toda su humanidad para poder enfrentar la prueba, y él la pasó, y Él la atravesó en bendición. Por eso tenemos que no depender de nuestras fuerzas, mire, sino que tenemos que depender de la llenura del precioso Espíritu de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. O sea, no hay tentación que no sea humana. El diablo va a buscar tentar nuestras vidas donde quizás somos débiles, en nuestra humanidad, en el dinero, en la pornografía, en la ira. O sea, el enemigo va a tratar de buscar tentarnos en esas áreas para poder derribarnos. Pero dice que la tentación es humana. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. No hay pretexto, mire, para caer en la tentación.
Una, porque el Señor lo hizo y nos dio ejemplo, y la otra, porque las tentaciones no son sobrehumanas, son humanas. Así que lo primero que tenemos que tener en nuestra vida para poder atravesar el desierto es la llenura del Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ahora fíjese, dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches. O sea, aquí en este pasaje parece que nos está hablando la palabra que mientras el Señor ayunó, no tuvo hambre. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, cuando los apóstoles llegan y ven que está hablando con la samaritana y le preguntan que si va a comer, él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra o acabe su obra. O sea, lo que alimentaba al Señor era la obediencia, era el poder terminar la obra que el Padre le había encomendado. Entonces, mientras estaba en obediencia, mientras estaba en el ayuno, dice que no tuvo hambre. ¿Cuándo pasó? Dice que cuando pasaron los 40 días en el desierto, fue cuando el Señor comenzó a tener hambre. Ahora, el 40 en la Biblia significa completo. Para que algo sea eficaz, para que algo cumpla el propósito perfecto, tiene que hacerse por 40 días. El ayuno tuvo que hacerlo por 40 días. Alguna vez oía en un libro, o más bien leía en un libro, donde hablaba sobre este término de 40 días. Y el autor del libro hablaba y decía que para exterminar una plaga al 100%, dice que se tenía que fumigar durante 40 días. Aunque a los 15 días, aunque a los 20 días ya no hubiese evidencia de plaga, dice que para exterminarla por completo tenía que fumigarse durante 40 días. Si alguien estaba fumigando y solamente fumigaba por 20 días, solamente terminaba con la plaga por un momento, pero los huevecillos de la plaga quedaba ahí en ese lugar, y dice que después de un tiempo esa plaga volvía a renacer, volvía a levantarse. Entonces, para acabar al 100% con la plaga, tenía que hacerse por 40 días. Y usted y yo estamos en cuarentena. Yo creo que usted y yo tenemos que guardar las instrucciones. De nada sirve que guardemos las instrucciones por 39 días y en el día 40 pecamos. De esos 39 días que hicimos bien las cosas, si en el día 40 fallamos y pecamos, todos esos 39 días se pueden ir a la basura. 40 días, o sea, hagamos algo. 40 días y se va a convertir en algo poderoso en nuestras vidas. 40 días seguido, poder hacerlo. Ahora, viene la primera tentación. La primera tentación que viene sobre la vida del Señor. Y es en el versículo 4, Mateo capítulo 4. Fíjese cómo dice. Bueno, vamos a leer desde el versículo 3, perdón. Versículo 3, Mateo 4, del versículo 3 en adelante dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora mire, la primera tentación dicen que fue física en la vida del Señor, porque tiene de alguna manera relación con la carne, ¿verdad? Con la necesidad de comer. Ahora, cuando el enemigo viene, cuando el tentador viene y le dice al Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Yo sé que pues no voy a saber qué me responde. Pero si el Señor Jesús hubiera convertido el pan o las piedras en pan, ¿usted cree que hubiera sido pecado? Él tenía el poder para hacerlo. Ahora, si él hubiera hecho ese milagro de convertir las piedras en pan, ¿usted cree que hubiera sido un pecado en la vida del Señor? Yo creo que no. Yo creo que no hubiera sido un pecado en la vida del Señor, porque Él tenía el poder para hacerlo. Era algo bueno, era algo correcto. Mire, quizás no hubiera sido pecado, pero el Señor hubiera violado un principio. Ahorita usted y yo pues, estamos en un tiempo donde
Quizás todavía no se ven los efectos de esta cuarentena, de todo este problema, pero quizás más adelante vamos a empezar a resentir un poquito los problemas de la falta de economía. Ahora, el punto es, cuando haya falta de economía, ¿a qué vamos a recurrir? ¿Qué vamos a hacer? Porque usted puede pensar en hacer algo bueno, ¿no? O sea, cuando empieza como a faltar, mire, nuestra naturaleza humana, lo primero que piensa cuando empieza o cuando hay un peligro de escasez, ¿qué hace toda la gente? O sea, salen y hacen compras de pánico y abarrotan los centros comerciales y se llevan todo eso porque, o sea, como que nuestra tendencia natural es almacenar, y la gente no lo ve mal. O sea, la gente dice, pues es bueno porque estoy salvando a mi familia y es para pasar un tiempo no los meten a la cárcel. O sea, si el comprar en exceso fuera un delito, los meterían a la cárcel, pero es bueno, pero o sea, porque no es malo, por decirlo así, el que la gente haga eso, no lo ve malo. Ahora, el punto es, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Si llegase a haber esa necesidad, porque la tendencia natural es almacenar. O sea, mire, lo primero que la gente piensa en hacer es, no voy a dar mis diezmos, no voy a dar mis ofrendas. O sea, la gente puede decir, no es malo, y sí, pues lógico, yo creo que la gente no se va a ir al infierno si no diezma y no ofrenda, pero está violando principios. Si el Señor Jesús hubiera usado su poder para poder convertir las piedras en pan, Él hubiera violado un principio porque ya no estaría dependiendo de Dios. Él tenía que depender de Dios. Y mire, quizás la mayor tentación que pasó el Señor en este punto, quizás la mayor tentación que pasó no es el hambre que tenía, sino su identidad, porque el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, cuando alguien es hijo, sabe que va a ser proveído. Cuando alguien no se siente hijo, entonces tiene miedo de que le falte. El hijo no tiene miedo de que le falte, el esclavo sí tiene miedo de que le falte. Entonces quizás nuestra reacción va a depender de que si nos sentimos hijos o no nos sentimos hijos. Si usted se siente hijo, sabe que Dios le va a proveer, y si usted no se siente hijo, entonces usted tiene que buscar una manera ilícita para poder, violando principios, para poder suplir sus necesidades. Mire, quiero que vea otro ejemplo en el Evangelio de Juan. Relacionado con este punto, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, había llegado mucha gente con el Señor para poder oírle, y en el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hace la pregunta el Hijo de Dios. Versículo 6 dice, fíjese lo que dice, pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, dice, no bastarán para que cada uno de ellos, dice, tomase un poco. Ahora, fíjese aquí, la prueba es casi similar, ¿verdad? Porque hay una multitud de gente. Quizás hay 20,000 personas en ese lugar, y el Señor Jesús le hace una pregunta a Felipe y le dice, o sea, ¿qué vamos a hacer? Le dice, ¿de dónde compraremos pan? Dice, para que coman estos. ¿De dónde compraremos pan? Pero solamente el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer, y dice que solamente hizo esta pregunta para probarle, para ver qué haría. O sea, mire, ahorita si hubiese necesidad económica, sería una prueba, sería un desierto para nosotros, pero Dios quiere ver cómo reaccionamos. O sea, Felipe tenía al proveedor, tenía al creador del cielo y de la tierra, tenía al Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero ¿cuál fue la mentalidad de Felipe? Dice, 200 denarios de comida, dice, no va a alcanzar ni para que coman un poquito. O sea, mire, la prueba es qué vamos a hacer si viniese necesidad. O sea, ¿a qué vamos a recurrir? Vamos a recurrir a violar principios para que pueda haber bendición en nuestras vidas. O sea, el Señor, yo creo que el Señor Jesús esperaba que Felipe le dijera, Señor, tú eres todopoderoso, tú puedes multiplicar el pan.
O sea, confiamos en ti, lo que tenemos no nos alcanza, pero confiamos en que lo que compremos va a alcanzar para proveer la necesidad de todos. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar en ese punto ante la tentación? Si llegase a faltar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a retener o vamos a seguir fieles, guardando los principios de la palabra de Dios para obtener provisión? O sea, el Señor, la prueba aquí del Señor fue que Él no usó de un medio ilícito para poder obtener pan. No, Él esperó que Dios de los cielos trajera provisión para Él en ese tiempo. Ahora mire, vamos a regresar ahí a Mateo. Vamos a ver la segunda tentación. Mateo capítulo 4. Versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El Señor le dijo: escrito está también, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, la primera prueba es la prueba física, o la tentación física. Aquí le llaman la tentación espiritual, porque tiene que ver quizás con el llamado y con el ministerio del Señor que Él iba a cumplir en la tierra. Mire, eso dice que lo llevó al pináculo del templo, y la tentación era que se aventara. Y le dice: si eres hijo de Dios, aviéntate, porque Dios no va a dejar que mueras, ¿verdad? O sea, tentar a Dios es decirle que no nos va a pasar nada porque somos hijos de Dios, ¿verdad? No. O sea, tenemos que caminar en obediencia. Ahora, si el Señor Jesús se hubiera aventado, imagínense, se hubiera aventado desde la altura, desde el pináculo del templo, y la gente lo hubiera visto, y cuando Él iba cayendo, de repente salieran ángeles, ¿verdad? Aparecieran ángeles que lo tomaran a Él y lo depositaran en tierra de alguna manera con seguridad. Hubiera sido algo espectacular. Hubiera sido algo increíble, ¿verdad? O sea, yo creo que el Señor nunca hizo un milagro para lucirse. Lo que menos le interesaba al Señor era ser popular. Alguna vez veía una predicación de un pastor, y él decía a la congregación, dice: ahorita somos la iglesia que ha roto el récord de likes. Dice: tenemos millones de likes en nuestras transmisiones. Yo creo que el Señor Jesús nunca se valió de eso, ¿verdad? De algo espectacular para poder atraer a la gente. En el libro de Isaías, capítulo 53, en el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, vemos cómo el Señor nunca buscó, ¿verdad? O sea, nunca usó de esas cosas para atraer a la gente. Él nunca hizo milagros para lucirse. Al contrario, cuando Él hacía milagros, Él no los hacía para llamar la atención, sino los hacía para enseñarnos principios a nosotros, para que conociéramos y para que entendiéramos la voluntad de Dios. Mire, este pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5, habla sobre, desde el versículo 21 en adelante, el título dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor. Ya conocemos este pasaje. Llega Jairo y le dice que su hija está agonizando, que vaya el Señor Jesús a orar. En el camino se atraviesa una mujer que toca el manto, que es sanada. Cuando Jairo va llegando cerca de su casa, dice que sale uno de sus criados y le dice: ya no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. Y el Señor le dice: no temas, tan solo cree. Fíjese, y en el versículo 42 dice, 41, vamos a ver desde el 41, dice: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. O sea, fíjense, era algo extraordinario, una resurrección, pero el Señor dijo: no se lo platiquen a nadie. Yo creo que una tentación en medio de la prueba, o
Algo que usted y yo tenemos que tener cuidado en medio de la prueba, es que de repente pueda haber un milagro, ¿verdad?, en nuestras vidas. Quizás podamos orar y se multiplique la comida y se multiplique algo. Yo no quiero decir que no tenemos que darle gloria a Dios. Claro que tenemos que darle gloria a Dios. Pero aquí el Señor dice, no publiquen este milagro. Cuando Dios nos usa para orar, oramos por alguien que tenía un dolor en la panza y se le quitó, queremos publicarlo, o sea, en redes sociales, queremos platicarlo en todo lugar. Aquí el punto es, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria en medio de un problema, en medio de una necesidad? Y el Señor no se valió de nada de eso para poder ser famoso, para poder ser popular. O sea, lo único que le interesaba al Señor era la gloria de Dios y el hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con la tentación espiritual, no caer en la presunción. Si llegase a suceder algo bueno, ¿verdad?, algún milagro o algo glorioso en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver la tercera tentación. La tercera tentación, ahí mismo en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el versículo 8. Fíjese, versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, dice, y a Él solo servirás. Ahora, fíjese en qué consistía esta tentación. El propósito del Señor al venir aquí era pasar por la cruz, atravesar la cruz, el sufrimiento, para poder redimirnos. El diablo le dice: yo te ofrezco ser rey sin que sea necesario que pases por la cruz. O sea, te voy a exaltar a ser rey sin necesidad de sufrir, sin necesidad de padecer, sin necesidad de que lleves esa cruz. Y ya a esta le llaman la tentación del alma, porque mire, al alma no le gusta padecer. Cuando usted y yo somos muy almáticos, no nos gusta sufrir, no nos gusta enfrentar circunstancias adversas, circunstancias difíciles. Y el diablo le ofrece al Señor el poder ser un gran líder, rey, sin necesidad de padecer. Mire, el liderazgo no se compra con dinero, el liderazgo se gana a través del sufrimiento. Uno de los sellos del discipulado es el sufrimiento. Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Lucas 14, versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, fíjese, dice, no puede ser mi discípulo. Si usted y yo no estamos dispuestos a padecer, vamos a buscar atajos para poder salir de la prueba, del desierto, de la tribulación. El Señor no buscó atajos. En el camino de Dios no hay atajos. O sea, usted y yo tenemos que soportar firmes, valientes, las pruebas, las tribulaciones en nuestra vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesús le está hablando a los apóstoles y les está diciendo que es necesario que Él tenga que padecer, ser entregado, padecer, morir y resucitar al tercer día, el apóstol Pedro se levanta y lo toma aparte, dice que lo lleva aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca eso. Dice que el Señor se voltea y le lanza un grito y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y usted no ve que el apóstol Pedro dice: ya me voy porque el pastor me gritó. Ya me voy porque el pastor no me ha hablado en este tiempo. Ya me voy porque el pastor no me ha enviado un saludo ni un mensaje. Eso no dijo el apóstol Pedro. Porque mire, él dijo: el que no toma su cruz, o sea, el que no está dispuesto a morir y viene en pos de mí, o sea, no tiene que ser no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos un lema como Filadelfia, que tenemos que ser inofendibles. Si usted es fácil de ofenderse, discúlpeme, pero no tiene el ADN de Filadelfia.
Si usted es de los que se sienten rápido, de los que por cualquier cosita quieren cambiarse de iglesia y quieren irse a otro lugar, discúlpeme, mi amado, pero le falta a usted la identidad de Filadelfia. Permanecer en Filadelfia se necesita un carácter firme, valiente. Ser un discípulo de Jesús se necesita valor. Dicen que hay dos tipos de religiones. Una, que es la de Caín, la que ofrece sacrificios sin sangre. Hay gente que quiere servir a Dios y seguir a Dios sin pagar un precio, sin sacrificar, sin pasar incomodidades, sin tener nada que les afecte, nada que les duela, o sea, en la comodidad. Esa es una religión. Y dicen que la otra religión es la de Abel. Dicen que hay dos tipos de religiones, la verdadera y la falsa. La falsa es la que no se usa sangre en el sacrificio, y la real es como la de Abel, que hizo un sacrificio con sangre. Así que tenemos que ver dónde estamos. El Señor podía haberle dicho: sale, pues está bien. Me evito tiempo de dolor, tiempo de sacrificio, y acepto tu oferta. No. Él sabía que tenía que llevar la cruz. Por eso le decía eso a los discípulos: o sea, si tú no estás dispuesto a sufrir, a padecer, entonces no puedes ser mi discípulo. Por eso, una de las formas de pasar el desierto es no buscar atajos, iglesia. Yo puedo ver cómo el diablo le tentaba y le tentaba y le tentaba. O sea, así es la tentación. El diablo va a tirarle una tentación, y si no funciona le va a tirar otra y le va a tirar hasta que le atine. La prueba es a la medida, o sea, tiene un propósito: purificar nuestra vida, purificar nuestro corazón y hacernos más como Jesús. Y fíjese el resultado, o sea, cómo el Señor tan magistralmente logró contrarrestar la tentación. 3 veces usó la palabra de Dios. Ahora, esto no es que solamente usted y yo nos sepamos versículos de memoria. O sea, está bien que memoricemos la Biblia, pero si no la llevamos a la práctica no sirve. Sí, está bien, vamos a memorizarnos. Alguien puede saberse cientos de versículos, pero si no los lleva a cabo no le van a servir de nada. El Señor no solamente usaba la palabra, la practicaba. Por eso es importante en este tiempo de prueba no violar ningún principio, iglesia. Usted no viole ningún principio. El enemigo va a enviar tentaciones y va a enviar ataques una vez tras otra, una tras otra, porque es persistente el diablo. Pero si nosotros tenemos la palabra y la obedecemos, entonces vamos a poder salir triunfantes. Ahora mire, ¿qué dice el versículo 11? Dice, versículo 11, el diablo entonces le dejó. Dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay una recompensa cuando usted y yo atravesamos la tentación. En la carta de Santiago capítulo 1 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. Vale la pena no salirnos de los principios, aunque parezcan buenos. A veces puede parecer correcto que hagamos ciertas cosas, podemos excusarnos, pero el Señor no usó de eso. Él confió en Dios, Él esperó en Dios, Él dependió completa y absolutamente de la provisión del Padre, de la provisión del Dios de los cielos. Y yo creo que, mire, Él salió con un corazón sano, salió con un corazón sano, salió con un corazón íntegro, porque si no, no le hubieran servido los ángeles.
Usted puede salir de la prueba, pero si sale amargado, ya perdió todo. Si sale resentido, si sale dolido, si sale ofendido de la prueba, de la tribulación, entonces ya perdió todo. No le va a servir de nada el poder soportar, el poder llegar al final de la prueba si sale amargado. En la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, dice, muchos sean contaminados. La amargura nos roba la gracia. En la carta a los Hebreos capítulo 4 en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo único que nos da un acceso libre al Dios de los cielos es su gracia. Y la amargura nos hace perder la gracia. Si alguien va delante de Dios, pero tiene amargura en su corazón, puede orar y puede hacer tantas cosas, pero su oración no va a servir. Su clamor, lo que esa persona haga con un corazón amargado, no sirve. Y entonces esto nos indica que el Señor Jesús no salió herido, no salió ofendido del desierto, salió con un corazón sano. Me acordaba de la historia de Noé. Noé estuvo un año entero con su esposa, con sus hijos y con sus nueras. Un año entero encerrado. Oía que ahorita en este tiempo 40 de cuarentena, que van como cerca de 10, 11 días de cuarentena. O sea, se evidencia, ¿no? Como dicen que se ha aumentado la violencia, se ha aumentado el consumo de drogas, de cerveza, de pornografía. Y yo soy testigo porque ahí donde yo vivo hay un lugar, un comercio, y seguido veo cómo llegan hombres y compran cartones de cerveza. Y me he dado cuenta que ahora más. Y lo peor de todo es que a veces esos hombres van con su esposa, van con sus hijos, y hasta los chavitos llevan los cartones de cerveza. En tiempo de prueba podemos caer en tentación si no estamos sólidos, firmes. Y yo puedo ver a Noé todo un año completo, mire, estando ahí en el arca con su familia. Pero dice que cuando sale, ¿qué hizo Noé? No dijo: gracias Dios, gracias porque ya no aguantaba a esta mujer, ya no aguantaba a mis hijos, a mis nueras. Gracias Señor porque ya me sacaste de este encierro. Eso no dijo Noé. ¿Sabe lo que hace al salir Noé? Inmediatamente edifica un altar y levanta una ofrenda, un sacrificio de un olor fragante a Dios. Y dice que fue tan agradable, dice que el Señor percibió un olor fragante. ¿Cómo vamos a salir de esta prueba? ¿Cómo vamos a salir de esta tribulación, de esta dificultad? Amargados, murmurando, criticando, juzgando, hablando del gobierno, hablando de las autoridades, hablando de los pastores, o sea, ¿cómo vamos a salir de esta prueba, de esta tribulación? El Señor Jesús nos enseña cómo salir, nos enseña cómo enfrentarla y nos enseña cómo salir. Yo no sé cómo esté su corazón ahorita, iglesia, amigo que nos escucha. Yo no sé cómo está tu corazón. Si le estás echando la culpa al gobierno, a los chinos, de la situación en la que estamos. No es la prueba, es la manera en la que tú y yo reaccionamos a la prueba. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? Así que tenemos que tener cuidado. Cuidado de cómo reaccionamos ante estas circunstancias. Quizás haya quien salga en bendición y quizás haya quien salga herido y quede postrado en el desierto. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a pedirle perdón a Dios. Si usted se ha resentido en este tiempo,
si ha dudado, hoy podemos decirle: Señor, perdóname, yo creo en ti, confío en ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a pasar esta prueba, Señor. No queremos salir heridos, no queremos salir, Señor, amargados. No queremos perder la gracia, mi Dios. Estamos dispuestos a soportar, a no violar principios, mi Dios, para poder salir con un corazón sano de esta prueba. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdales. Si alguno de ellos está cayendo en desesperanza, Señor, ayúdale a poder confiar. Ayúdanos a confiar en ti, amado. Aún nosotros que predicamos la palabra, Señor, si hay hombres de Dios, si hay pastores, amado, que están pasando, que están flaqueando en su fe, Señor, ayúdanos a poder salir, a poder soportar firmes. Que suceda como dice en tu palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mi Dios. Que esta prueba produzca ese eterno peso de gloria en nuestras vidas, mi Dios, y que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén, Señor. Vamos a participar de la cena. Acuérdese que es nuestra mejor protección. Hay quien no cree en la cena, no cree en el poder de la sangre que el Señor Jesús derramó. Fíjese que oía un comentario sobre la cena del Señor y hablaba un poquito sobre la carta del apóstol Pedro, porque dice que esa carta se escribió más o menos en el año 64 después de Cristo, y en ese tiempo precisamente es cuando ocurrió el incendio en Roma, causado por Nerón, y la persecución que se dio a los cristianos. Y dicen que había como una difamación, los cristianos eran muy difamados, eran perseguidos, eran calumniados, y había como una difamación, como un malentendido con respecto a la cena del Señor, porque la cena, el mismo Señor dijo que representaba su cuerpo, que el pan representaba su cuerpo y la copa, el vino representaba su sangre. Y yo pienso que esa enseñanza se extendió por Roma, y dicen que había como un malentendido, porque cuando hablaban de la cena del Señor, dice que los romanos decían que en la cena del Señor hacían actos de canibalismo. Y dice que los cristianos que se reunían a participar de la cena del Señor se comían a los gentiles y comían bebés en la cena del Señor. Y quizás sea porque el enemigo sabe el poder que hay en participar del pan que representa el cuerpo y el participar de la copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros que entendemos y sabemos el poder que hay en este acto tan glorioso, vamos a participar, ¿verdad? Tome ahí su pan, su copa, téngalo cerca. Vamos a leer la palabra. 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Acuérdese que solamente los que hemos sido bautizados por inmersión podemos participar de la cena del Señor. Así que tome ahí el pan,
Levántelo y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida que nos da, Señor, a través de este pan, a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Amado, dice que el que te coma vivirá por ti, Señor. Y hoy comemos de este pan que representa tu cuerpo para que haya vida en nosotros. Queremos vivir por ti. Danos vida, Señor. Danos fuerza, danos salud. Danos vigor y fortaleza para seguir adelante en tus caminos y para enfrentar estas pruebas, estos desiertos que sabemos que son inevitables, pero también sabemos que nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Danos fortaleza, Señor. Participamos de este pan en fe, sabiendo que recibimos, amado, de ti. La vida que hay en ti la tomamos, mi Señor, y participamos de este pan dándote gloria, dándote honra. Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participe del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Tome la copa. Señor, te damos gracias por esta copa que representa tu sangre preciosa. Todo el tiempo que vivamos en esta tierra, Señor, vamos a participar, a conmemorar, Señor, tu muerte y tu resurrección. Y si nos alcanzara la segunda venida, Señor, hasta ese día dejaremos de participar de ella. Te damos gracias por tu sangre. Nosotros creemos, Señor, que así como sucedió en el Éxodo, cuando tú le ordenaste a los israelitas marcar con sangre de un cordero los postes y los dinteles de sus puertas, esa sangre de ese cordero detuvo al destructor, detuvo al ángel de la muerte para que no dañase a los israelitas. Tu palabra dice: y ellos le han vencido por la sangre del cordero. Tú eres el cordero de Dios, Señor. Aquel cordero que usaron los israelitas era una sombra del verdadero cordero que eres tú. Y ahora tu sangre bendita y preciosa es la que nos cubre, la que nos marca, la que nos reconcilia, la que nos adopta, Señor. Gracias por tu sangre preciosísima, Señor, que participamos de ella, ratificando el nuevo pacto, creyendo, Señor, que estamos volviendo a marcar, mi Dios, nuestras puertas, nuestros postes, nuestros hogares, nuestras familias, amado, con tu sangre preciosa. Que tu sangre bendita atraiga, Señor, la presencia de nuestro Dios, para que no deje entrar la maldad ni la enfermedad. Que en este tiempo, Señor, de esta enfermedad, oramos y declaramos que tu sangre preciosa va a estorbar para que esa enfermedad no pueda entrar a nuestras vidas. Lo hacemos en fe, Señor, confiando y creyendo que esta ordenanza es real, es poderosa, mi Señor. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda diligencia, Señor, con solemnidad, sabiendo lo que representa tu muerte y tu resurrección, amado Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por la vida, por tu sangre, por tu cuerpo, amado, el cual nos da vida eterna. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participe de la copa. Amén. Confiamos que este gran acto de obediencia trae bendición a nuestras vidas. Gracias a Dios, iglesia. Les bendecimos. Deseamos verles pronto para abrazarles, para estar con ustedes. Seamos obedientes a las reglas.
y confiemos que cuando pase este tiempo vamos a poder reunirnos como lo solíamos hacer. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga, les amamos mucho. Que Dios les bendiga a todos. Amén.